Vamos a cerrar todo esto. Bueno, a ver. Si tenemos bien configurado el servidor, hasta ahora en la carpeta de nuestro directorio, perdón, en nuestro directorio, yo me creé una carpeta, un directorio, y en él he ido metiendo en sus directorios todos los ejemplos o todos los ejercicios. Y en el raíz tengo una carpeta que se llama web, ¿de acuerdo? Aquí me voy a crear una nueva carpeta, la voy a llamar HTML, ¿vale? Y dentro de HTML, por ejemplo, voy a crear un nuevo archivo. ¿Esto qué significa? Significa que a partir de ahora todos los ejercicios los quiero en la carpeta o en el directorio web. Hemos tenido el directorio C++, pues ahora el directorio web. Y, por ejemplo, el primer ejercicio, pues yo lo voy a meter en HTML. Aquí, de momento, la extensión va a ser HTML o HTML. Entonces, si os fijáis, veis que el icono cambia un poquito, ¿lo veis? Y esto nos va a permitir crear un fichero de tipo HTML. En este caso, la plantilla viene mediante M, o sea, mediante un plugin instalado en el propio Visual Studio que nos permite crear el documento HTML. Simplemente, fijaros, yo escribo HT y veis que ya me ofrece varias opciones. En nuestro caso es la segunda, HTML5. Si yo le doy, veis que me genera el cuerpo principal, habitual de cualquier web. ¿De acuerdo? En este caso, lo principal es cambiar esto, porque el lenguaje está en inglés, yo lo voy a poner en español. Voy a cambiar el título. Ahora vemos qué es esto. Voy a poner aquí HTML5. Y en el body voy a escribir una etiqueta H1 y voy a poner Welcome to the jungle of Guns N' Roses. Bien, yo estoy guardando cada vez, fijaros que aquí se va a poner un punto cada vez que yo escribo, ¿veis? Eso significa que está el fichero sin guardar. Si doy control S, automáticamente me lo guarda. Y automáticamente, aquí veis que pone DOM index. ¿Veis? La opción FTP, vamos a repetirlo, guardo, voy a guardar, guardo, y veis que aquí se ha conectado y pone DOM. DOM, ¿qué significa? Que ha subido el fichero al servidor cada vez que yo guardo. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Se traduce, si yo voy a mi servidor, que es lugo.ciberweb.com, ¿qué carpeta hemos creado? La carpeta web. Y he creado otra que se llama HTML. Y dentro tengo el fichero index.html. Si le doy intro, como podéis ver, aquí se está ejecutando. Entonces, las peticiones ahora que vamos a hacer a nuestras aplicaciones, en lugar de ser compiladas, son interpretadas mediante un proceso de interpretación, bien del lado del cliente o del lado del servidor. De momento se está interpretando solo del lado del cliente, ¿vale? ¿Cómo funciona esta movida? Vamos a dibujar la nube, vamos a simular que esto es Internet, donde todo el mundo estamos conectados, ¿vale? Vosotros desde vuestra casa, yo desde mi casa, y también hay un ordenador en el mundo que tenemos alquilado que es el servidor, ¿vale? Esto funciona por el protocolo TCP/IP. Realmente, cualquier petición que se hace en los ordenadores funciona por IP. En mi caso, ahora mismo, igual que en vuestro caso, si veis una web que se llama, por ejemplo, ¿cuál es mi IP? Os va a decir la IP de vuestra casa, ¿vale? En realidad, mi IP ahora mismo es esta. Esta es mi IP. De esta forma que vamos a imaginar que yo estoy en este equipo, bueno, pues esa sería mi IP, el 83.36.112.204. Eso significa que si hacéis un ping a esa IP, pues os debería
decir, sí, estoy vivo, estoy activo. En mi caso, me estoy respondiendo a mí mismo, ¿vale? Pero, perdón, os podríais hacer una IP a vosotros mismos o de vuestra casa hacer una IP a mi equipo. Le estáis haciendo una petición a mi equipo. Si abrís la consola y ponéis pin y esta IP, pues os dirá, oye, que sí, el tiempo que tarda en responder, la cantidad de información que está enviando, ¿vale? Entonces, vamos a poner que yo estoy en mi ordenador, este es mi equipo, ¿vale? Este es el ordenador de Álvaro y este que está por aquí es el de Javier y este es el servidor. Cada uno tiene una IP diferente. Voy a poner que esta es la 1, la 2, la 3, la 4. En realidad las IPs no son así, pero vamos a imaginarnos que son así. ¿De acuerdo? Yo lo que puedo hacer es pedir a cualquier ordenador un recurso. Si en este ordenador, en este o en este, ese recurso que es capaz de atender mi petición, un programa que es capaz de atender la petición, el ordenador nos va a responder con ese recurso que le estamos pidiendo, ¿vale? Entonces, las comunicaciones cliente-servidor funcionan de esta forma. En un servidor puedo tener una aplicación instalada específicamente adaptada para escuchar peticiones de un determinado tipo. Eso significa que puedo tener una base de datos con datos y se lo puedo pedir desde cualquier ordenador. Puedo tener un servidor de correo electrónico con mi correo electrónico almacenado y pedirle que me descargue todo el correo. Y también puedo tener un servidor web, como es nuestro caso. Un servidor web es un programa que es capaz de escuchar peticiones de un determinado tipo. Esas peticiones que se le están haciendo son de este tipo, ¿vale? Este tipo. Esto que vemos aquí arriba, ¿de acuerdo? O sea, esto. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo mediante un protocolo a un ordenador, que es esto, un determinado recurso. ¿Vale? Protocolo HTTPS es el protocolo. Lo que quiero pedir es documento HTML, pero por la S. La S significa seguro, que significa encriptado. Significa que la información que va a viajar desde el servidor hacia el cliente o del cliente hacia el servidor va a viajar encriptada. Solo la puedes encriptar porque son los que tienen la clave desencriptado, bien el cliente o bien el servidor, porque han sido generadas cuando se ha producido la petición. ¿Vale? Posteriormente estamos pidiendo a un ordenador, donde pone lugo.ciberweb.com. Como podéis ver, yo no estoy diciendo la IP 4, no estoy diciendo eso, estoy diciendo lugo.ciberweb.com. ¿Qué significa esto? Que en el mundo, el ejemplo más práctico es que yo a Álvaro le llamo Álvaro, a Javier le llamo Javier, a Francisco le llamo Francisco, a cada uno de vosotros os llamo por un determinado nombre, pero cada uno de vosotros tenéis algo que os hace únicos, que es vuestro DNI. Cada una de las personas que vivimos en España tenemos un DNI único y exclusivo. Dos personas en España no pueden tener el mismo DNI, aunque muramos. El DNI es para siempre. De tal forma que eso es lo que pasa, ¿de acuerdo?, dentro del mundo. Algo parecido así es como funciona también en el mundo de las redes TCP/IP. Cada ordenador tiene una IP única y exclusiva. No puede haber dos IPs en la misma red al mismo tiempo porque causaría algún tipo de imprevisto, ¿vale? Algún tipo de error. Dicho todo esto, como estaba diciendo, yo a Javier le llamo Javier, no le llamo 23.047.48, parece esto la guerra de las galaxias. No, nos llamamos por nombre, es mucho más coloquial. Pero internamente, a efectos fiscales, sabemos que las personas nos identificamos por un DNI. Y cuando vamos a hacer cualquier trámite burocrático, pues nos buscan por el DNI o nos buscan por algún tipo de registro, ¿de acuerdo? Entonces, así funciona. Si yo quiero pedir a este ordenador servidor, un determinado recurso, ¿vale? Realmente se lo tengo que pedir a la IP. Pero como la IP es un número difícilmente recordable, a efectos humanos, nos inventamos los dominios, que son los nombres.
que en el argot tenemos, ¿no? En nuestro mundo tenemos, nos llamamos Jacinto, Alfonso, Sebastián o Andrea. Bueno, pues aquí tenemos el nombre de dominio. Cuando tenemos un nombre de dominio es más fácil de recordar. ¿Qué es lo que yo quiero pedir? Entonces yo le pido algo a Google, a Facebook, a los lugo.ciberweb. Tenemos un nombre mucho más ilustrativo, pero en la realidad todo funciona por IPs. Entonces, ¿cómo se hace esa traducción? Bueno, en el mundo hay unos ordenadores, vamos a poner así DNS, que tienen esa resolución de nombre de IP dominio. Son como unas gran bases de datos. De tal forma que si esta es la IP4 y yo digo que el dominio lugo.ciberweb.com va a estar aquí metido, o va a estar aquí auspiciado, o va a estar aquí gestionado, tengo que hacer un apunte en la DNS. Cuando se compra un dominio, generalmente la empresa a la que compramos un dominio tiene un servidor DNS en el que nos va a preguntar, oiga usted, ¿y en qué ordenador va a instalar usted el dominio? Cuando alquilamos un dominio nos dan una IP y hacemos ese apunte. De tal forma que estas DNS se sincronizan automáticamente con el resto de DNS que pueda haber en el mundo. De tal forma que el ordenador de mi casa, yo me conecto con Movistar. Pues Movistar me da a mí un servidor de DNS. Entonces yo le pregunto al servidor de DNS, oye, ¿dónde está lugo.ciberweb? Y él me dice, viene por aquí, me dice, está en la 243188, vale, de acuerdo. Entonces es cuando voy y le pregunto, oye, quiero que me des lo que tienes dentro de web, dentro de la carpeta HTML, lo que tenemos quiero que me des el recurso index. Y este le dice, vale, muy bien, pero ¿de qué dominio? De lugo.ciberweb, porque en la petición, aunque ya se lo estoy pidiendo a una determinada IP, en la petición también va el protocolo, el nombre de dominio. Es más, yo aquí puedo tener no un nombre de dominio, sino más. Puedo tener configurado para que esto responda a varios nombres de dominio. De tal forma que si hacemos un zoom al servidor, en el servidor es posible que yo tenga varios dominios reflejados, configurados, y yo digo, pues para el dominio Lugo quiero que sea la carpeta /home, /dominio, y ahí es donde tengo los recursos en esa carpeta. Para el dominio álvaro.ciberweb, otra carpeta. Y para Javier, por ejemplo, otra carpeta. Entonces, cuando yo pido a un ordenador que ya sé que tiene un dominio y sé su IP, posteriormente pido el recurso. Entonces el recurso estará en una determinada web. En un determinado directorio. Dicho esto, como ya está en un determinado directorio, esto que tengo aquí, el lugo.ciberweb, apunta, ya se encarga el servidor de apuntar, de decir en qué carpeta o en qué directorio está. ¿De acuerdo? En nuestro caso, está en home, nombre de usuario, que en mi caso es Lugo, y hay un directorio que se llama public -html. Este sería el directorio remoto del servidor donde vamos a colgar nuestros ficheros. Lo que pasa es que luego yo aquí dentro he creado un directorio que se llama web y otro dentro que se ha llamado HTML. Por eso, después de lugo.ciberweb.com, que ya apunta a todo esto, estoy diciendo que ahí dentro tengo uno que se llama web y dentro uno que se llama HTML. Y ahí es donde he metido index. Entonces, si ese recurso que le estoy pidiendo a un determinado equipo, siguiendo toda esta infraestructura, existe, lo que va a hacer el servidor web es, toma, y llegaría aquí. ¿Dónde llega? Pues llega al programa que lo ha solicitado, que es Chrome. Y Chrome lo que hace es recibir ese código. Realmente no estamos recibiendo esto. Lo que estamos haciendo es, vamos a ver acá, así me deja. Lo que estamos haciendo es recibir este código. Esta pequeña aplicación es lo que estamos recibiendo. ¿Qué es lo que hace Chrome? Bueno, Chrome hace las veces de intérprete.
interpreta el código, digamos algo así como compilar el código. Este código lo compila y en pantalla nos muestra el resultado del renderizado o compilación o ejecución o interpretación. Y vemos en pantalla Welcome to the Jungle. Pero también vemos que aquí pone HTML5 porque hay una etiqueta que me permite modificar el título o el título de básicamente nuestra aplicación, en este caso de nuestra web. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahora? ¿Bien? Fácil, ¿no? Bueno, vamos a limpiar todo esto un poquito. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir Visual Studio Code a la hora del desarrollo? Bueno, cuando yo me he configurado lo que hicimos el acceso, yo ya configuramos un plugin FTP para que cuando yo guardo esto, se me guarda en mi ordenador, pero al mismo tiempo lo que hace es subirlo al directorio /home /lugo /public HTML siguiendo el mismo cuerpo, el mismo árbol. Me va a tener sincronizado, entre comillas, lo que yo tengo en el cliente, que seríamos nosotros, en nuestro ordenador, y en el servidor. Eso sí, como ya me lo está mandando al servidor, cuando yo hago peticiones, o vosotros mismos hacéis peticiones desde vuestra casa, la aplicación va a ejecutarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos toca ahora? Bueno, pues nos toca ver cómo montar este tipo de aplicaciones que son un tanto diferentes. Aquí, como ya os dije, adelantamos el otro día, básicamente lo primero que vamos a ver es HTML. HTML en sí mismo no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado de información de forma semántica. Nos permite exponer qué contenidos va a tener, no solo qué contenido, qué documentos, qué información, qué texto, qué imágenes, sino qué significado semántico tiene esa información, ¿vale? Vamos a empezar diciendo que un documento HTML empieza por la etiqueta HTML. Entonces yo quiero crear un documento, bueno, el doctype, que básicamente es una presentación, decimos, oye, este documento es de HTML, ¿vale? Pero realmente un documento HTML empieza por la etiqueta HTML hasta la etiqueta de cerratura. Si os parece, lo voy a tabular un poquito y se ve mejor. Pues veis que tiene documento, o sea, empezamos por la etiqueta HTML y cerratura. Todas las etiquetas siempre, voy a poner aquí tab, etiqueta tab, tiene apertura, no todas, pero casi todas, veis, abro y con la barrita cierro, ¿vale? Y aquí pues vendría el contenido de cada etiqueta, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero crear un documento HTML, sería etiqueta HTML hasta cerratura, pero algunas etiquetas tienen atributos, como es el caso. Entonces los atributos es nombre de atributo, igual, y entre comillas el valor. En este caso, este documento HTML le estamos indicando que el lenguaje que vamos a utilizar es español. Por eso, lang sería el atributo lenguaje, language, igual a es español. Si pusiéramos fr sería francés, pero es español, ¿de acuerdo? Es interesante, pues porque, sobre todo, cuando esto se interpreta, pues si ve que está en inglés o está en francés, pues es posible que os lance el traductor de forma automática. Si detecta que está en español, bueno, pues lo habitual es que, digamos que estamos informando a Chrome, a Firefox, a Safari, al intérprete que utilicemos, ¿vale? Bien, dentro de HTML estaría todo el documento HTML, que tiene dos grandes zonas, el head y el body, ¿vale? Siendo el head una zona más de configuración. Vamos a dejarlo en cómo quiero yo que se ejecute mi aplicación y qué otros includes, vamos a decirlo, el símil sería como en C++ cuando inyecto una librería, un include. Bueno, lo que pasa aquí el include, pues puede ser un documento JavaScript, un documento CSS, puedo tener varios CSS, varios JavaScript, ¿vale? Entonces aquí va a estar esta zona de inclusión y va a ser también una zona de configuración, ¿vale? Esto es meta, básicamente lo que está diciendo es que voy a utilizar
la codificación UTF-8, que es la que nos corresponde para evitarnos problemas con las señas, los acentos, caracteres especiales. Y esta metatag también lo que nos permite es posteriormente una adaptabilidad, cuando quiero convertir mi aplicación a una aplicación para dispositivos móviles. Y por último, la etiqueta title. La etiqueta title lo que nos permite aquí, básicamente, es darle, como cualquier aplicación, esta parte donde está el title de la aplicación, ¿vale? Ese es el title. Entonces, si en lugar de HTML5 pongo introducción al HTML5, pues eso sería el title de mi aplicación, ¿vale? Yo he guardado, ¿vale? Me vengo acá, actualizo y como podéis ver el title cambia. ¿Por qué? Porque esa etiqueta es capaz, este árbol es capaz de interpretarlo cron e interpreta que esto es el title, ¿vale? De momento el head tampoco hace falta explicar mucho más de momento. Nos vamos a centrar en estas primeras sesiones en el body, el cuerpo principal del documento, que es donde va a estar todo el contenido del documento. Esto vendría a ser como una hoja Word o un procesador de texto y es donde va todo el contenido. Y cuando yo quiero decir cómo quiero que sea de grande el documento, si le quiero A5, de DIN A4, cómo quiero que sea el fondo, pues esa información que configuramos iría más en el head, en el encabezado, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar más de momento en el contenido, aquí, en el body, ¿vale? Las primeras etiquetas son las H1 hasta la H6. Son encabezamientos. Suelen ser los típicos títulos, ¿vale? Si yo estoy escribiendo un libro y empiezo por los capítulos y digo capítulo 1, bueno, pues sería una buena idea poner ese capítulo 1 dentro de una etiqueta H1. Y si luego quiero el capítulo 2, pues a lo mejor también una etiqueta H1. Pero si dentro del capítulo 1 tengo un subcapítulo, pues sería la etiqueta H2. Y así sucesivamente hasta los H6. Cuanto el número es menor, más importancia semántica se le da al contenido. O sea, es un título de mayor grado, más importante, ¿vale? Vamos a imaginar que yo estoy escribiendo, ¿vale?, mi currículum. Pues yo creo que sería muy buena idea poner aquí a Alfonso, o poner aquí CV Alfonso Javier Gil, ¿vale? Sería algo parecido a esto. Vamos a actualizar y como podéis ver, ahí tendríamos, ¿de acuerdo?, este H1. Pero voy a utilizar H2 ahora para, por ejemplo, datos personales. Y voy a utilizar también un H2 para mi experiencia y un H2 para mi formación, Bien, de tal forma que esto quedaría así. Estéticamente me da igual cómo quede. No penséis en que, sí es cierto, el H1 por defecto se ve más grande que el H2. Esto, la estética, es una estética banal, es una estética mínima que nos ofrece cuando utilizo etiquetas para guiarnos. Realmente la estética luego irá a otra tecnología que es CSS. Entonces yo podré cambiar los colores, el tamaño, la situación, la posición. Voy a poder maquetar a mi gusto, ¿vale? Lo que me importa es el nivel semántico. H1 es semánticamente más importante que un H2 y H2 es más importante que un H3, ¿vale? Entonces, datos personales, imaginar que dentro de datos personales voy a hacer un H3, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, bueno, no, dejamos así. Bueno, vamos ahora con la etiqueta P, que es un párrafo. Voy a escribir aquí Loren. Loren, si escribís la palabra Loren, veis que nos genera en latín pues un texto, entonces nos viene muy bien pues para rellenar información, que nos guía, Cuando realmente no tengo información que poner, simplemente es una plantilla, ¿veis?
¿vale? Como podéis ver, la P empieza aquí y termina aquí. Y puedo tener tantos párrafos como yo quiera. Esto lo que me ha generado son 3 párrafos. Ahí los veis. Párrafo y otro párrafo. Veis que hace un salto de línea. Cuidado que en HTML los saltos de línea no existen. O sea, yo vengo aquí y hago esto y hago esto. No va a suceder absolutamente nada. Todo sigue igual. Los saltos de línea no se consideran. Si yo quiero hacer un salto de línea, puedo utilizar la etiqueta BR, ¿vale? La etiqueta BR solo tiene apertura, ¿vale? Simplemente así. Entonces, donde se encontréis un BR, hace el salto de línea. Pero veis que el salto de línea es un salto de línea. Y un párrafo hay un espacio mayor. Porque es un párrafo y estéticamente por defecto aplica, ¿vale? Esa diferencia. Ni tampoco son los espacios. Como podéis ver aquí, solo respeta un espacio HTML. ¿Vale? Ahí veis, solo los espacios entre palabras. ¿De acuerdo? Bien, si yo quiero más espacio, pues tendré que utilizar el NBSP. NBSP, esto lo que hace es un espacio. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya os digo que esto es simplemente a nivel más teórico, ¿no? Porque en realidad para eso tenemos los párrafos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a poner por caso que voy a meter aquí la lista de mis datos personales. Bien, para hacer una lista, vamos a ver, suelen ser estas típicas, ¿no? Yo tengo aquí como una receta, selecciono todo esto, le pico aquí y aquí tendríamos, esto es una lista. Pueden ser desordenadas, pueden ser ordenadas. Si le doy aquí, esto es ordenado y aquí es desordenado, ¿vale? Esto ya es, depende, esto es una lista. ¿Cómo puedo crear estas estructuras de información? Pues eso es la etiqueta UL para crear una lista. ¿Veis? El truco para escribir menos es escribir la etiqueta así, dais intro y veis que él ya me la abre y la cierra. Y dentro de la UL van cada uno de los li. Esto es para hacer una etiqueta, una lista desordenada. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí nombre, Alfonso Javier. Apellidos, Gil Llamas. Fecha de nacimiento 27/8 de 1975. ¿Vale? Esto lo que hace es, como podéis ver, ahí tendríamos esa lista. Como podéis ver, ya con estas pequeñas etiquetas, aunque parezca mentira, pero ya podemos ir poco a poco creando nuestros documentos, que a la postre serán nuestras aplicaciones con el contenido que en cada caso sea necesario. ¿De acuerdo? Otra etiqueta interesante es strong. Strong básicamente lo que hace es dotar de mayor importancia aquello que rodea. Por ejemplo, yo voy a poner aquí nombre, voy a hacer la etiqueta strong. De nuevo pongo nombre. Entonces veis que es lo mismo de antes, pero en este caso está rodeado por strong. Strong lo que hace es pintar de negrita. Pinta de negrita, pero en realidad lo que hace es de dotar de más importancia semántica a este contenido frente a lo que lo rodea. ¿Vale? Esto es lo más importante. Sería esto, luego esto, en este caso, posteriormente esto. Teniendo esto, pues ya menor importancia semántica. ¿Por qué insisto tanto a nivel semántico? Bueno, pensar que Google, Yahoo, Bing, cualquier indexador de contenido, cualquier buscador, ¿cómo indexa el contenido cuando yo busco? Bueno, se basa en las etiquetas, con lo cual, pues, va a dar mayor importancia al H1 que al H2 que al strong. Pero en todo caso, esto siempre va a ser más importante que el texto plano que no tiene, podríamos decir,
un elemento diferenciador a nivel semántico. Semánticamente hablando, el strong, pues es, oye, esta palabra es más importante. Sí que es cierto que a nivel visual me lo pone más negrita, incluso para que estéticamente hablando lo veamos más grande. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual tengo una lista. Vamos a ver también, hemos visto párrafos, H1, H2, insisto que podemos llegar hasta incluso H3, ¿de acuerdo? Si en lugar de UL lo cambio por OL, es exactamente igual, pero ordenado, ¿veis? 1, 2, 3, y él solo iría haciendo el 4, el 5, el 6, ¿de acuerdo? Habitualmente es más frecuente utilizar las desordenadas. Así, ¿vale? Es más frecuente. Vamos a meter, bueno, voy a hacer aquí mi experiencia, ¿vale? Un P. Y vamos a meter dentro un Loren. Y esto... Bueno, no lo voy a hacer así. Voy a hacer un P con un Loren por 5. Y esto, ahí está. ¿Qué he hecho aquí? Quiero un P por 5 con un Loren. Ahora sí. Ahora, para esto debería 5. Lo que he querido es automatizar el proceso de generación de 5 párrafos con texto ficticio en latín. ¿De acuerdo? Aquí va el H2, ¿vale? Voy a tabular todo esto un poquito, como podéis ver. Yo actualizo y, bueno, pues es eso, es simplemente lo que quería hacer, ¿vale? Bien, vamos a meter una imagen. ¿Cómo podemos incorporar imágenes a nuestras aplicaciones? Lo primero es tener una imagen. Voy a crear una imagen, voy a bajar una imagen. Perdona, ¿podrías repetir el P asterisco 5, este último que hiciste, para copiar los 5 párrafos? Sí, es que eso es un sistema automatizado que tiene Visual Studio. Este plugin que hace, con el que se hace eso se llama Nmet. Os podéis buscar en internet sobre Nmet y os va a explicar cómo automatizar estos procesos. En esencia, básicamente, si queréis, imaginad que queréis crear 5 párrafos, como yo he hecho, digo, ¿vale? Quiero crear párrafo. Multiplico por 5. ¿Qué me va a hacer esto? Crearme 5 párrafos. ¿Lo veis? Ahora, si yo quiero que los párrafos dentro lleven algo, digo, un párrafo. ¿Qué quiero que lleve dentro? ¿Veis que hago menor, mayor? Y digo, quiero que lleve, por ejemplo, un H1. Y dentro del H1 yo quiero que lleve un Loren. ¿Veis? Me lo ha hecho por mí. Ahora, imaginar que yo quiero una lista. Una lista. Dentro de la lista quiero los li. ¿Pero cuántos li? Quiero 10 li. Y quiero que dentro del li, pues quiero un vínculo. Y quiero dentro del vínculo, quiero un Loren por 1. Me ha generado una lista desordenada con un montón de vínculos en el que están todos estos. Entonces, esto, para generar, para no tener que hacer todo esto, pues si no es un rollo, os recomiendo que leáis algo sobre, pues viene muy bien explicado, sobre Nmet. Nmet, aquí. Nmet. Como es el plugin, ya se me ha olvidado a mí también. A ver. Nmet. Así. Nmet. Esto. ¿Veis? En el que os va a explicar, es el conjunto de herramientas esenciales para el desarrollo web.
¿vale? Pues esto, lo mismo, ¿vale? Cómo poder automatizar todo esto. No es necesario saberlo, ¿de acuerdo? Veis que son pequeños atajos y al hacer clic, pues te crea toda la estructura, todo el cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ha generado todo esto. Os recomiendo que echéis un vistazo a todo esto. Voy a copiar mi imagen, guardar imagen como. ¿Dónde voy a guardar la imagen? En el mismo, voy a poner aquí foto. Esto es Alfonso. Yo lo tengo en documentos, lo tengo en proyectos, lo tengo en Lugo, lo tengo en web, HTML, y aquí voy a llevar mi foto. ¿Vale? Dicho de otra forma, aquí tengo la foto ya. ¿Veis? Lo que hago es, con el botón secundario, doy a Upload File para subirla. Automáticamente me la ha subido. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner, por ejemplo, mi foto aquí. ¿Cómo puedo incorporar una foto? Es IMG, la etiqueta IMG. Intro, IMG, y veis que me genera. Esta etiqueta sí que tiene atributos. Atributo src y el atributo al. El atributo src es donde tenemos que poner la dirección absoluta o relativa de la imagen que queremos incorporar. Yo lo voy a poner de forma relativa. ¿Vale? ¿En qué fichero estoy en el árbol? Aquí en index. ¿Dónde está la imagen? En el mismo directorio, con lo cual directamente, tal cual. Vamos a imaginar que la foto, la voy a cambiar, está en C++ Arrays, lo muevo. Entonces, claro, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dónde estoy yo? Yo estoy dentro de HTML y dentro de web. Vale, entonces tengo que salir. Punto a punto es salir hacia atrás. Como podéis ver, punto a punto salgo hacia atrás. O sea, salgo de HTML y una vez que estoy en web, salgo de web y ahora entro en C++, luego entro en Arrays y aquí es donde está la foto. Dirección relativa. ¿Vale? El fichero tiene una posición relativa respecto al fichero donde yo estoy. Exactamente igual que en Linux o también en Windows. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí he salido 2 hacia atrás. ¿De acuerdo? Y luego he vuelto a entrar una vez que he salido de HTML y he salido de web. Es como que voy en el árbol hacia atrás, ya estoy en el raíz y entro en C. Voy a traerme de nuevo el fichero aquí a... ¿dónde está aquí? Esto me lo voy a traer de nuevo, le voy a cambiar a HTML. Ahí está. Lo cual, esto de nuevo está mal. ¿Vale? Vamos a quitarlo. Vamos a imaginar que dentro de HTML me voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar fotos. Y dentro de esa carpeta meto la foto. Entonces, este fichero respecto a la foto, ¿dónde está? Bueno, pues tendré que entrar donde en fotos, digo el directorio, siempre de donde estoy. Y ahí dentro tengo foto. ¿Vale? Esto es direccionado relativo. ¿Vale? Respecto, eso sí, tiene que estar en el mismo servidor. Absoluto. Si yo me copio la dirección de la imagen, esto tiene una dirección, como podéis ver, en Internet. Bueno, pues esto sería la dirección absoluta del recurso, en este caso, de esta foto. ¿Vale? Bueno, en mi caso va a ser de forma relativa. Voy a subir este folder, el directorio le subo. Guardamos esto y vamos a actualizar ya nuestra aplicacióncilla. Como podéis ver, ahí tenemos, ya hemos incorporado nuestra imagen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos incorporado nuestra imagen. Al viene a ser como un descriptor. Pensar una persona ciega que no puede ver la imagen, pero sin embargo sí que tiene un programa que le permite leer el contenido. Bueno, pues llegado al caso, si yo he descrito aquí, diría, aquí hay una imagen que es tal cosa, entonces no lo están describiendo. Eso sería el descriptor, ¿vale? Al. O
Se puede o no se puede utilizar. A nivel SEO, a nivel de indexación, es una muy buena idea utilizarlo. También podéis utilizar title. Son dos parecidos. Es más, el title, lo bueno es que si paso el ratón por encima, como podéis ver, sale esa breve descripción o gran descripción si en un momento determinado la queremos utilizar. ¿De acuerdo? Vale, pues hemos visto el body, H1, H2, H6, imágenes, UL, los li, los párrafos. Vamos a ver algo más. ¿Cómo hacemos un vínculo? Imaginar que al hacer clic aquí sobre esta palabra quiero ir a Google. ¿Cómo hacemos eso? Eso se hace con la etiqueta A. Veis que abro A, cierro A y corto. Entonces, todo lo que esté entre esa etiqueta de apertura y de cerratura lo hemos convertido en un vínculo. Y en el atributo href decimos la dirección relativa o absoluta, en este caso absoluta, hacia donde quiero ir. Y vais a ver que esto, aquí está, ¿veis? Al hacer clic, me permite ir hacia Google. ¿Vale? ¿Dudas? Para poner la dirección en el SRC, habría que salir siempre del índice, hacia atrás, para volver a entrar. ¿Dónde dices? Perdona, no te he entendido. Cuando en el ejemplo anterior de incorporar la foto, ¿Sí? cuando pones IMG, SRC, y ¿Sí? después le pones la dirección, ¿no? ¿Sí? de la foto, necesitaríamos hacer como antes, por ejemplo, que saliste para afuera, ¿sabes? 2 puntos, barra 2 puntos, y volviste a entrar otra vez en la carpeta C++, o eso fue porque moviste la foto. Eso fue porque moví la foto para que vierais cómo acceder a una foto que no está en el mismo directorio. Para que Vale, vierais, era simplemente un ejemplo. le pondríamos esta dirección, la absoluta, ¿no? O sea, Claro, lo directa. habitual, ambas son Sería, relativas sí, bueno, sí. respecto, pero lo habitual es que esté en el mismo directorio. Habitualmente va a estar en el mismo directorio o un directorio por encima, como es el caso. No es Vale, frecuente entonces, tenerlo en directorios por debajo, pero sí, se da el claro, caso, en caso de pues que no estuviera, habría que salir y volver a entrar en el que... claro, hasta Vale, donde vale, esté la vale. foto en sí misma. ¿Vale? Bueno, pues como introducción nos vale, ¿vale? Tenemos que ver muchas más cosas de HTML, pero ya sabéis más de lo que sabéis antes. Lo que me interesa ahora es que esto se practique, ¿de acuerdo? Voy a parar el vídeo, me parece que solo...